La pandemia del COVID nos tomó a todos por sorpresa. Nadie pudo prever con suficiente anticipación la magnitud de la enfermedad, y menos las consecuencias, tanto económicas, políticas y sociales que tendría. Sin embargo, estoy convencido de que los investigadores educativos asociados al COMIE harán contribuciones al conocimiento de los efectos de la contingencia sanitaria sobre la educación y la generación de propuestas para enfrentar los retos que tenemos por delante. El COMIE está lejos de ser una organización homogénea. Por el contrario, su fortaleza reside en la pluralidad de enfoques, metodologías y posiciones políticas. Nuestra mejor contribución al entendimiento de la pandemia y sus impactos no será tener una sola posición, sino por el contrario muchas, para poder expresar la compleja y diversa realidad actual. Y bueno, refiriéndonos en el campo educativo, las respuestas de las autoridades han sido diversas en cada nivel. En algunos materiales provistos por la SEP, como los Aprende en casa, se incluyen de manera dispersa temas relacionados con el COVID-19. Pero la nota común en el sistema es la tendencia a producir la práctica escolar a través de las tareas encomendadas a los alumnos previamente, los materiales en los sitios web y las clases en línea, con el fin, pues, de dar continuidad al currículo. Es decir, en general ha prevalecido una visión centrada en el currículo con prácticas escolares comunes, modificadas por el uso de las tecnologías, el cual es el objetivo loable pero intrascendente, pues ha sido salvar el año escolar. Esto pues con el fin de cubrir el programa escolar. La pretensión continuista, que está presente en todos los niveles educativos, desde la educación básica hasta el posgrado, ha aterrizado en terrenos enteramente nuevos para el sistema educativo en su conjunto, como para las maestras, maestros, alumnas y alumnos, madres y padres. El intento de convertir los hogares en escuelas pequeñas, las pantallas de las computadoras en recopiladoras de la imagen de los profesores, los chatrooms en salones de clase y los padres de familia en docentes, ha sido, por decirlo menos, bastante forzado y ha generado una enorme cantidad de problemas de difícil resolución. En contexto, las respuestas de las autoridades educativas han implicado cargas de trabajo y evaluaciones carentes de sentido ante la novedad, dimensión y complejidad de la situación generada por la pandemia. En un sentido diferente, no obstante, caminan las 10 sugerencias para la educación durante las emergencia por el COVID-19 emitidas por el Mejoredu del 13 de abril del 2020. Resta saber por el impacto que tendrían en la SEP y sobre todo los recursos que se destinarán para ponerlas en práctica. Y bueno, otro tema muy importante es la carencia de acceso a los recursos tecnológicos. Si bien para los alumnos y las familias de clase media o alta de las ciudades esto ha sido complicado, lo que ha causado que muchos estudiantes, aunque tengan acceso a Internet, no se conecten ni realicen las actividades prescritas por las autoridades educativas o por los maestros en línea. Lo que más ha sido para quienes carecen de medios tecnológicos y de capital cultural. Sabemos que ya existen carencias y desigualdades enormes en cuanto a los recursos tecnológicos de las escuelas de educación básica, pues de acuerdo con los datos del INE, solo 4 de 10 contaban con al menos una computadora y 3 de cada 10 tenían conexión a Internet, esto en el 2016 al 2017. Esta situación, desde luego, es a su vez muy heterogénea, dado que las escuelas indígenas, por ejemplo, tienden a tener mayores carencias. Sin embargo, de poco sirve esto en estos momentos, que las escuelas no tengan computadora e internet, pues el estudio ahora se lleva a cabo en casa. Realmente no se tiene una estimación sobre la cantidad de estudiantes que carecen de estos recursos en sus hogares, pero seguro deben ser millones, probablemente la mayoría de los estudiantes del país. Según con datos del INEGI se puede calcular que el 60%
de los hogares mexicanos no tienen al menos una computadora y acceso a Internet con ella. Ante este panorama, los esfuerzos de las autoridades educativas y de las instituciones, además de los problemas por el enfoque utilizado para remediar la falta de clases y dar continuidad al currículo, se topa con la brecha digital del país. Los sectores con mayores carencias económicas y culturales de México serán quienes sean los más perjudicados. La SEP federal y las autoridades educativas estatales han dado una estrategia de educación a distancia, pues esta ha sido la transformación e innovación para México, que es la propuesta integral frente al COVID-19. Esta genera diversas reacciones y efectos por ser gestionadas a través de una plataforma que pertenece a Google, pero también tendrá a producir las desventajas de la brecha digital, para que la brecha se reduzca y con ello los efectos potencialmente igualadores de la educación digital se produzcan. Antes se tendría que equiparse millones de hogares, porque como lo mencionamos anteriormente, casi el 60 de la población o de los hogares mexicanos carecen de computadora. Entonces, esto ha sido un gran problema para la mayoría de los hogares mexicanos ante esta pandemia para poder seguir con su educación pues digital. Desde los inicios de la pandemia ha generado una gran cantidad de aspectos que afectan nuestras vidas diarias. La más evidente es la ruptura de las rutinas laborales tanto como escolares, de ellas mismas los vínculos sociales que los espacios de trabajo y de educación proporcionan día a día. El confinamiento mismo produce situaciones desconocidas que consumen nuestras reservas psicológicas, nuestra capacidad de tolerancia y la paciencia. Si los hogares son de tamaño reducido, la convivencia en condiciones de hacinamiento o estrechez física puede generar situaciones conflictivas en el hogar. La distribución familiar de las tareas hogareñas deberían modificarse hacia cargas equitativas, pero en muchos hogares la presión se concentra en las mujeres, en un ciclo que produce el machismo. Diversos medios han advertido el incremento de la violencia familiar, con graves consecuencias, sobre todo para las mujeres. La percepción del tiempo se ha modificado y los patrones de sueño y vigilia se han modificado para muchas personas. Algunas incluso han desarrollado trastornos de sueño. La enfermedad y su estela de muerte ante un sistema de salud con enormes carencias refuerza el miedo, la incertidumbre, la rabia, el dolor, la angustia y la indignación entre miles de personas que quisieran ver respuestas oportunas y eficaces del gobierno. La depresión económica, la pérdida de empleos, los recortes en diversas esferas de gasto público contribuyen a la desazón que experimentan muchas personas. Estas situaciones son aún más complicadas en hogares con familiares que requieren cuidados especiales y con personas afectadas por el COVID-19. Creo que también hay un grave problema en, en el procesamiento de la información que proviene de diversas fuentes, muchas de ellas de pésima calidad. Y esto es un desafío diario. La credibilidad de las autoridades sanitarias no es tan extensa, pues como debería de serlo. Los llamados a extremas precauciones son interpretados de diversas maneras. Algunos son muy pocas efectivas. Y esto se trata de un fenómeno que interrumpió nuestras vidas de manera abrupta y por lo mismo se requiere entenderlo como nuestro objeto de conocimiento y nuestro material educativo. Y por último, un punto muy importante creo que es que ante toda esta emergencia hay que precisar un cambio fundamental. Hay que estudiar para comprender los fenómenos de la vida que nos rodea y ser capaces de actuar sobre ellos. Yo sé que en estos momentos pues cobra mucho también la importancia de la
revaloración de los enfoques sobre la educación a lo largo de la vida, que esta no es solo concebida como acciones organizadas y financiadas para atender las poblaciones que están fuera de los sistemas escolarizados, sino también hay que tener un enfoque y una preparación, eh, pues en este tema hablando sobre los estudiantes para la vida actual y la vida futura.